Hola, ¿cómo están? Retomando los videos de esta serie que estamos produciendo, hoy vamos a hablar de la censura en el body painting. ¿Cuántas veces has sufrido que te borren los videos de body painting que realizas? For God's sake, censor it! Censor it! En mi caso personal, más de una vez. Incluso en la actualidad, a la fecha de hacer este video, mi canal está sancionado por ir en contra de las normas o directivas de la comunidad. Mi trabajo es protegerlo a usted de la realidad. Ellos expresan publicar contenido que produce placer sexual. Algo muy ambiguo, muy poco definible, porque ¿qué es lo que se define como provocador o que provoca placer sexual? Si me hago un video de pies y hay un fetichista que le fascinan los pies, ¿ese contenido es sancionable, censurable? What are you doing? Censoring real life. Y otra cuestión que me pone a mí a pensar con respecto a esos lineamientos es ¿por qué estas normas se aplican exclusivamente para los latinoamericanos? Y vemos los videos que voy a compartir ahora. Hay muchos videos de body painting en la red. Por nombrar algunos está el Festival Mundial de Body Painting, está los de Sport Illustrated, donde muestran el paso a paso de cómo hacen su body painting de desnudo completo, y esos gozan de cierto privilegio y cierta inmunidad frente a esos criterios. Pero los que se suben por parte, en el caso específico, los que hemos subido en Colombia, no es el caso propio mío, tan exclusivo, sino también hay otros artistas que les ha ocurrido que uno sube el video y te sanciona. No! God, please, no! Dicen que el video tiene contenido que produce placer sexual. No! ¡No! Es algo que es frustrante y es muy molesto. ¿Cómo manejar esto? En la investigación que he hecho, parece que los que rigen o los que les da por regular por parte de YouTube y de Instagram a los artistas latinoamericanos son españoles. Trata de convencernos a base de hostias. Que no son fáciles de acceder, sino que son demasiado cortantes en sus determinaciones, y no así haya un tiempo de apelación. Igual la respuesta siempre va a ser negativa. ¿Qué se propone? Muchas personas que generan su contenido lo van compartiendo en otras plataformas como OnlyFans, como Patreon, como otro tipo de espacios para ello. Pero el punto no es ese. Yo no creo que deba migrar yo de YouTube a otras plataformas cuando las normas son iguales para todos. La idea ¿cuál es? Que si hay un body painting exquisito con senos y pezones al aire y zonas genitales expuestas como se ve en muchos videos de otros países, ¿por qué esos no son sancionados? ¿Por qué esos tienen esos privilegios y los míos, donde yo incluso en edición de la postproducción yo les borro, les hago blur en las zonas genitales y las poses que se utilizan no son estimulantes? Yo que recomiendo en ese caso, pues como conclusión, es empezar a promover un movimiento en que el body painting no es pornografía. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una estrella de porno. Hay muchas otras actividades que pueden considerarse pornografía, pero el body painting es una manifestación artística que puede ser empleada para muchos fines, entre esos las de contenido de placer sexual, que no es el caso de los artistas colombianos. Nos hemos cuidado mucho y hemos provocado siempre un ambiente que lo aleje de ese tipo de conductas, no porque sean malas, sino porque estamos procurando que el arte se fortalezca en sí mismo y sea considerado como una de las ramas del arte contemporáneo que se ha rescatado del arte precolombino. Es así de sencillo. ¿Qué podemos concluir? Que estamos en una pelea todavía de discriminación hacia el artista latinoamericano, específicamente en el caso del artista colombiano, no solo por la censura en redes, por YouTube o Google, solamente aplicada a los latinoamericanos, sino también por ciertas comunidades demasiado conservadoras donde no entienden todavía que esta es una forma de expresión artística, que tiene toda su identidad, que es totalmente incluyente y que tiene mucho potencial a nivel plástico y visual. Muchas gracias. Muy bien, nos vemos en el próximo video. Si les gusta algún tema específico que queramos tratar, les adelanto, vamos a empezar a hacer cómo hacer un body paint desde cero, qué herramientas emplear, qué es lo mejor, pintura grasa, pintura líquida, si estoy en un clima de alta humedad, qué debo hacer, si estoy en Bogotá, por ejemplo, que es un clima más seco, qué debo hacer. Ese tipo de ideas, preguntas que tengan, con gusto las estaré respondiendo y espero que estos videos sean de su agrado. No olviden suscribirse y dejar en sus comentarios los temas que les gustaría que tratáramos. Muchas gracias.